Muy bien, pues siendo hoy viernes 14 de abril del 2023, comienzo por platicarles una analogía que vamos a aplicar a cosas muy graves que están sucediendo. Esta analogía está fundamentada en una novela de un premio Nobel de literatura, francés él. Bueno, más bien norafricano, pero de nacionalidad francesa. Me refiero al libro de La Peste, y el autor es Albert Camus. Se escribe Camus, C-A-M-U-S, Albert Camus, pronunciación Albert Camus, porque es francés. Y él en su libro de La Peste nos platica que los sucesos de la novela comienzan en una ciudad de Argelia. Esa ciudad se llama Orán. Cuando un joven doctor tropieza con una rata muerta en el descanso de su escalera. Y como no había ratas en su casa, pensó que se trataba de una broma, y lo único que hizo fue apartarla y notificarle al conserje. Pero al día siguiente, el conserje fue quien le notificó al doctor que el bromista había dejado otras 3 ratas muertas, pero ambos siguieron con su rutina y con su camino. A partir de ahí, la novela relata las distintas reacciones de los ciudadanos al ver los montones apilados de ratas muertas. Unos exclamaban: "A mi casa no han llegado". Otros decían: "Son cosas que pasan". Otros se marchaban sigilosamente. Pero la mayoría, como en México y en gran parte del mundo, seguían sus vidas inmersas en el día a día y viendo cómo crecían los montones de ratas. Nadie hizo nada. Las ratas desaparecieron así como llegaron, de forma imprevista, y la ciudad respiró hasta que apareció el primer hombre muerto, quien para asombro fue el conserje, el mismo que había encontrado las 3 ratas. Poco a poco la sorpresa se convirtió en miedo y esta en páginas, en pánico, cuando la gente comenzó a morir como las ratas, pero aún así nadie hacía mucho. Albert Camus, el autor, se incorpora al relato, o sea, él se mete a su novela para hacer las siguientes reflexiones. La plaga no está hecha a la medida del hombre. Por lo tanto, el hombre piensa que la plaga es irreal. Piensa que es un mal sueño que tiene que pasar. Nuestros conciudadanos eran como todo el mundo. Pensaban en ellos mismos. Dicho de otro modo, eran humanidad. No creían en las plagas. Y la gente decía: esto no puede durar. Es demasiado estúpido. Pero esto no impide que dure, porque la estupidez insiste siempre. En nuestro caso nadie creyó cuando se empezó a hablar de socialismo. Esto no puede estar pasando, es demasiado estúpido, pero la primera usurpación de tierras que se dio en nuestro vecino Venezuela se convirtió como las ratas en 4 millones de hectáreas arrancadas a sus dueños. A la primera empresa expropiada pensamos lo mismo, y a partir de ahí cerraron 8,000 empresas. Han pasado los años y todavía se preguntan en Venezuela y en Nicaragua y en otras muchísimas naciones hispanoamericanas, en México, desde luego, ¿cuándo terminará esta pesadilla? Pero pensamos tontamente que terminará siempre y cuando tomemos una responsabilidad absoluta de lo que está pasando. Seremos un nuevo país solamente cuando entendamos que no podemos continuar sentados en nuestras casas esperando que alguien haga algo y que nos saque del atolladero en el que ya estamos metidos
y que se llama socialismo y que va de paso al comunismo. Podemos hacer que cambien las cosas, pero ¿qué hacer? Bueno, y esta introducción, o sea, esta narración que hago sobre la novela de Albert Camus, les recomiendo que la lean. Parece ser que Oliva la subió ya, por ahí la colocó en algún lugar, y yo la difundiré en su momento, más tarde o mañana. Es una obra muy interesante porque narra utilizando un suceso irreal, porque eso no ocurrió, más que en la mente calenturienta de Albert Camus. Pero ahora resulta que tenemos, por ahí apareció una rata muerta y nadie dijo nada. Por allá aparecieron otras 3 y nadie dijo nada. Y nadie hizo nada. Y apareció un montón de ratas muertas y apestan y nadie dice nada. La iglesia no dice nada. Los sacerdotes no nos alertan. Los obispos menos. La cúpula eclesiástica en México guarda silencio. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que estas ratas muertas vienen del lugar menos pensado de donde podrían venir. Perdón por la pausa, pero tengo que hacerla porque cuando toco estos temas, pues la verdad es que se me seca la boca. De indignación, de duda, de miedo, de incertidumbre, de desconcierto. Y por supuesto que en búsqueda de una respuesta, en búsqueda de involucrarnos todos para poder vivir una respuesta lógica, una respuesta adecuada a la realidad, les quiero platicar acerca de el símil, de la analogía de las ratas muertas, pero ya no como una analogía, sino como un hecho real. Y como hecho real me voy a referir a las últimas declaraciones del Papa Francisco, fechadas apenas el 13 de abril, o sea, ayer. La verdad es que a mí me causa una sensación de desagrado, una sensación de desconcierto, una impresión de qué asco, qué dolor, qué tristeza, las declaraciones del Papa Francisco acerca de San Pablo. De San Pablo. Bueno, pues Disney tuvo a bien, mientras a través de un productor llamado Jordi Évole, se escribe Évole, no sé cómo se pronuncie, pero se escribe Jordi Évole, y ese productor encerró al Papa Francisco con otros jóvenes de lo más diversos, ¿sí? Ya vamos a ver cómo son estos chamacos, estos jóvenes que cercaron al Papa con preguntas. Y en una de esas, una de las muchachas que estaba platicando con el Padre, con el Santo Padre, con el Papa Francisco, le dijo: oiga, Francisco, así le dijo, oiga, Francisco, esta mujer se llama Celia Fernández, se define como una cristiana no binaria, o sea, ni hombre ni mujer, según ella. Y naturalmente la pregunta que le hizo al Papa está planteada con un prejuicio tan evidente que parece responderse a sí misma. Le preguntó: Francisco, ¿qué piensa usted de aquellas personas de iglesia o sacerdotes que promueven el odio y utilizan la Biblia
para sustentar esos discursos de odio y que te leen como el Evangelio para decir, yo no te estoy excluyendo, lo dice la Biblia. Disparó Celia. Sin esperar la respuesta, afirma, sin esperar la respuesta de Francisco, afirmó, ese no es el mensaje de Jesús. De aquí viene la rata muerta. La rata muerta es lo que dijo Francisco. Y yo tengo la obligación de denunciar que hay una rata muerta en el seno de la cristiandad. Porque vean lo que dijo. Dijo, esa gente son infiltrados, que aprovechan la escuela de la iglesia para dar pábulo a sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la iglesia. Son ideologías cerradas. En el fondo toda esa gente tiene un drama interno, un drama de incoherencia interior muy grande, que vive para condenar a los demás porque no sabe pedir perdón por sus propias faltas. En general, uno de esos tipos que condena es un incoherente, tiene algo adentro, entonces se libera condenando a los otros, cuando tendría que agachar la cabeza y mirar su culpa. Esto hiede, apesta, es una rata muerta y yo la quiero denunciar. Porque en pocas palabras lo que Francisco está diciendo es que San Pablo es un infiltrado. Yo lamento mucho que el Papa comience por dar por bueno el planteamiento mismo. Da por bueno el planteamiento de la muchacha. No binaria, ni hombre ni mujer, y que además se declara cristiana. Este es un truco ya viejo en nuestra cultura. Es uno que vemos cada día en medios y redes. Tachar de odio, de discurso de odio. O sea, es una rata muerta. Cualquier opinión que desafíe de algún modo las pretensiones, más o menos fantasiosas o simplemente erróneas de nuestra era. Estamos en un momento de la historia en el que no se admite ninguna disidencia, porque disentir de lo políticamente correcto, y lo digo en son de burla, es odiar. Y es desanimante que el líder de los católicos acepte sin comentarios esta premisa. Francisco la aceptó sin más. A lo que se refiere la señorita Celia, y le hago el favor al decirle señorita, evidentemente es a los sacerdotes fieles, que no van a dejar de llamar pecado al pecado, por el hecho de que esté de moda el pecado, y sabiendo que con ello se ganará el odio del mundo, y al parecer el desprecio del Papa Francisco, porque con todo desprecio los llama así. Estos infiltrados en la interpretación bergogliana son personas estrechas, que tienen un drama interior, que son enormemente incoherentes, que viven para condenar a los demás, incoherentes que tienen algo adentro, que se liberan condenando a los otros, cuando en realidad tendrían que ser más humildes. Más que como obispo de Roma y pastor, Francisco parece hablar como un psicólogo posmoderno y decadente. Yo quiero responder a estas palabras recurriendo a un famoso infiltrado, porque así lo llamó Francisco, un infiltrado. Y este infiltrado es nada menos que San Pablo, el cual en sus cartas pide a los cristianos que no se relacionen con quien se dice hermano, pero es impuro, avaro, idólatra, ultrajador, borracho o ladrón. Lo dice textualmente así en la primera de Corintios, capítulo 5, versículo 11.
A continuación, San Pablo afirma tajantemente que los injustos no heredarán el reino de Dios, en el sentido de que ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de los cielos. En la citada epístola Corintios 1. A los cristianos de Éfeso, San Pablo les dice textualmente lo siguiente: la fornicación y toda impureza o codicia ni siquiera se mencione entre ustedes. Nec nominetur in vobis, en latín, nec nominetur in vobis, ni se mencione entre ustedes, como conviene a los santos. Porque ningún fornicario o impuro o codicioso participará en la herencia del reino de Cristo, del reino de Dios. Lo repite en su epístola a los Efesios. Y en su primera carta a Timoteo, dice el apóstol de los gentiles que la ley es buena, con tal de que se la tome como ley, teniendo bien presente que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los prevaricadores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreligiosos y profanadores, para los parricidas y matricidas, para los asesinos, los adúlteros, los homosexuales, los traficantes de seres humanos, los mentirosos, los perjuros y para todo lo que se opone a la sana doctrina de la fe. Primera a Timoteo. Pero como si en estas citas no queda claro lo que afirma el apóstol, que a mi parecer quedó más que claro, y qué bueno, yo me formé en la escuela de San Pablo y grito ¡Viva San Pablo! Y no estoy de acuerdo con que Francisco lo llame infiltrado y que tiene un problema mental y que por eso condena a la sarta de malhechores que condena. Sigue diciendo San Pablo, como si en estas citas no quedase claro lo que afirma el apóstol, a los cristianos de Roma les recuerda que lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, es decir, de las obras de Dios, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables sus mandamientos, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos, y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos. Y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso los entregó Dios a las pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido por su extravío. Primera epístola a los Romanos, versículos del 20 al 27. ¿Ustedes creen que hoy San Pablo sería considerado un infiltrado dentro de la iglesia? ¿O más que nunca sus palabras tienen vigencia? Y más que nunca las palabras de Francisco causan la misma impresión que un montón de ratas pestilentes. Y yo quiero denunciar estas ratas pestilentes antes de que aparezca el primer cadáver entre nosotros, porque están muy difundidas
las palabras de Francisco. Por fortuna, un diario español de nombre El País, les recomiendo se suscriban a él, cuesta $1 la inscripción mensual, yo ya la hice, para tener acceso a la crítica que El País hace del encuentro que se llamó Amén. Este encuentro que se llamó Amén es un encuentro del Papa con jóvenes de Disney. Amén es una producción dirigida por Jordi Évole para Disney, en la que el Papa responde a preguntas de un grupo muy previsible de jóvenes que ha merecido una demoledora crítica por mi parte y por parte de ese periódico español, El País. El riesgo de posicionarse siempre cerca de los enemigos de la Iglesia, de buscar un tanto alocadamente la oveja perdida y cargar continuamente contra los propios, especialmente contra los sacerdotes, tildándoles de rígidos e inmisericordes, es que puede quedarte en tierra de nadie, porque quienes aborrecen a la Iglesia van a alegrarse de que el Papa los llene de lisonjas. Pero esto no permitirá que entren a la barca de Pedro. De todas maneras están fuera, aunque el Papa pida misericordia para ellos y acuse de infiltrado a San Pablo, que literalmente los deja fuera del cuerpo místico de Cristo, y con toda razón. Este drama, este aparecer de ratas muertas aquí y allá, lo vemos de continuo. El mundo aplaude al Papa, pero no porque el Papa haga la doctrina católica más atractiva, sino porque se percibe, obviamente, que la está debilitando, la está matando. Ya no tenemos sonadas conversiones, ya no tenemos conversiones masivas, como se dio con los papas anteriores, sobre todo de los anglicanos hacia los católicos, y de los mismos judíos hacia el catolicismo. Ya no tenemos conversiones masivas desde el bando que siempre obtiene las mejores sonrisas de Francisco. Vemos que Nicaragua impunemente le llama a Francisco capo mafioso. China, con su régimen comunista que persigue católicos y encierra a los obispos y los tortura, simplemente ignora a Francisco, y Francisco no condena a ninguna dictadura comunista con el vigor que lo hicieron los papas anteriores, sobre todo San Juan Pablo. Los mismos obispos alemanes expresan su frustración ante lo que ven como un doble juego del Papa Francisco. En alemán se dice Batzig Dixit, o sea, ambivalentemente planteado. Y en general los medios seculares, o sea, los medios del mundo, eso quiere decir seculares, se han aburrido de profusamente difundir lo que Francisco dice, pero ya llegó un momento en el que casi ignoran lo que hace o lo que dice. Porque la verdad es que es muy difícil, dice el diario El País, saber para dónde masca la iguana, de qué lado masca la iguana, si a la izquierda o a la derecha. Perdón, voy a hacer una pausa. La prueba más reciente de este abandono de la línea ortodoxa, de la defensa de la fe vibrante que debería hacer Francisco, la señala el diario español El País, que hace tiempo ensalzara tanto la figura del Papa, porque ahora
se supone que es un papa que entiende. Pero es un papa que entiende, pero que al mismo tiempo halaga la opinión del mundo, halaga la opinión secular más avanzada, poniéndose en manos de Évole, el productor de Disney. Dice en una columna titulada, perdón, había mucho ruido, tuve que silenciar. En una columna titulada Amén, Francisco te quiere, pero un autor español, Sergio del Molino, empieza diciendo que la versión pontifical de Aló Presidente, chavista, es un documental brillante por momentos que deja que la hipocresía del Papa Bergoglio se manifieste en sus propias palabras. La crítica del diario español es certera y contundente y muy valiosa, y yo me uno a ella. El autor que critica a Francisco lo llama cargado de prejuicios anticlericales, ¿sí? Y confiesa que es grato encontrar que tras la palabrería papal no hay nada, porque el núcleo de su crítica es el mismo que ya lleva años irritando a los progresistas que inicialmente depositaron tantas esperanzas en Francisco, confiando en que arramblaría la doctrina de siglos, o sea que haría a un lado la doctrina de siglos, especialmente en lo tocante al sexo y otras obsesiones de la modernidad woke. Woke es el verbo despertado, significa en inglés. Por despertado vamos a entender esa contracultura de lo horrible, de lo homosexual ultrajante, de lo antinatural. Todo eso se llama cultura woke, y ellos asimismo se llaman la cultura del estar despiertos. Qué curiosa manera de interpretar la palabra woke. Pero estos mismos se han visto defraudados por los mensajes ambiguos de Francisco, por su amagar con la verdad, pero no rematar. El no rematar es algo que los católicos derechos le reclamamos a Francisco. Pero tampoco deja de criticar la puesta en escena, combinando lo peor de ambos mundos, la catequesis y el chonismo. ¿Qué es chonismo? Pues algo así como el franciscanismo, pero atribuido exclusivamente al Papa Francisco. Naturalmente, lo que yo quiero criticar es que el Papa afirme lo que cualquier Papa tiene que afirmar, y que el periodista denomina la dureza de sus juicios. Como cuando Francisco revisita su repetida analogía del abortista con un asesino a sueldo, de las pocas cosas que Francisco ha dicho con toda claridad. Pero también acusa al Papa de ponerse de perfil, de ponerse de ladito, al hablar de los abusos de poder dentro de la Iglesia, aparentemente sin hacerse responsable de los mismos, como si la cosa no fuera con él. En resumen, Francisco te ama, pero no se hace cargo de los males que causa su institución. Francisco no responde, solo da largas. Qué triste, pero así es. Parece que la luna de miel entre el pensamiento único de hoy y la iglesia de Francisco ha terminado en un acerbo divorcio. En el programa Amén, Francisco responde el berenjenal en el que se prestó a participar el Papa. Fue el 5 de abril, miércoles santo, el día en que escogió Disney para estrenar el documental, producido por este tarambana Jordi Évole. El Papa Francisco junto a un grupo de jóvenes de lo más diverso que ustedes se pueden imaginar. Amén. Francisco responde
Es como se llama el programa emitido por Disney. En el coloquio que participó Francisco se enfrentó a preguntas de un inmigrante, de una persona que dice ser no binaria, de una exmonja y que ahora es feliz, dice ella, siendo lesbiana, una chica que dice ser católica, catequista y, ojo, proabortista. Repito, una chica que dice ser católica, catequista y proabortista. Un tipo muy famoso de nombre Juan Cuatrecasas, quien gracias a la grabación de ese programa consiguió que el Papa reabriera la investigación canónica contra el profesor del colegio de Gastelueta. También había una madre que se dedica, una ama de casa, que se dedica a vender contenido pornográfico. Y por fortuna hubo una voz católica que estuvo representada por una joven española de nombre María, que dijo pertenecer al camino neocatecumenal. Pero, ¿qué creen ustedes que el Papa les dijo? A ver, vamos a repasar la lista de estas fieras. ¿Qué le dijo a una persona que dice ser no binaria? Nada, no le dijo nada. No le dijo, varón y mujer nos creó. Tú no puedes declararte no binaria. No, no se lo dijo. Tampoco le dijo nada a una ex monja y que ahora es feliz siendo lesbiana. Simplemente la abrazó, la besó y no le dijo que no puede continuar su vida siendo lesbiana. Tampoco le dijo nada a la chica que dice ser católica, catequista y proabortista. Y el único comentario que hizo Francisco fue a María, la voz que con mucha valentía se levantó y sostuvo la veracidad de la doctrina católica, con todo valor. Francisco elogió el valiente testimonio de vida que dio esta joven durante el programa. Esta joven se captó para sí la mayor parte de la atención del documental, por su férrea defensa de la doctrina y de la moral católica frente a los intentos de los otros participantes por intentar vender sus desvaríos. Fíjense lo que sucedió. Como el caso de la chica proabortista que colocó una camiseta verde en las rodillas del Papa diciéndole, por un aborto seguro, eficaz, aquí está mi pañoleta verde. Y el Papa no le replicó absolutamente nada. Tampoco le replicó nada a la chica abortista o a la que pretendía legitimar su trabajo vendiendo material pornográfico. Tampoco la reconvino. Tampoco le dijo nada. Nada más le sonrió. Yo me pregunto, ¿esta es la manera de dirigir a la Grey Católica de nuestro máximo representante? Me niego. Señalo que ya es un montón de ratas muertas, que ya esto apesta y que no podemos permanecer callados. Y que es justamente en mi taller de la otra historia en donde tenemos que ver la otra historia, la que se esconde detrás de todo esto. ¿Qué podrá ser? Yo sostengo que la intervención de María fue la más católica de todas, o la única católica de todas. Y lo más triste, lo diré despacio, la más católica de todas, incluso por delante de la del propio Papa, quien ante preguntas complejas y controvertidas, optó por solo escuchar y solo acoger. Fue la joven del camino neocatecumenal quien dio las respuestas más convincentes, correctas y certeras
según la enseñanza de la propia Iglesia. Y esto es algo de agradecer y que hay que valorar muchísimo entre nosotros, para reescribir la historia como nosotros queremos reescribirla, con lucidez, con veracidad, con apego a los hechos y sin dejarnos engañar por el canto de las sirenas, así sea en voz del propio Papa Francisco. Vuelve a quedar de manifiesto con todo esto la enorme importancia de recibir una buena formación religiosa en casa y en aquellos movimientos y realidades eclesiales que podamos estar frecuentando. El testimonio de fe que das a mí me toca el corazón, porque hace falta ser valiente para decir lo que estás diciendo en esta reunión. Gracias por tu testimonio. No te quiero asustar, pero toma fuerzas y prepárate para la prueba. Sigue haciendo bien estas cosas, pero cuando llegue la prueba no te asustes, porque también en el momento de oscuridad está el Señor que se esconde. Esto le dijo el pontífice a María. ¡Qué bueno! Pero ¿cómo es posible que a todas las demás personas, a pesar de la gravedad extrema, a pesar de la desfachatez indescriptible de su postura, Francisco solo haya sonreído y abrazado? A mí me parece verdaderamente algo inadmisible. Así como dije lo malo, tengo que decir también lo bueno, aunque no es tan contundente como debió haber sido. El Papa lanzó las siguientes preguntas al aire. No se refirió a la abortista de manera directa. Se refirió al aire cuando ya había terminado la reunión, preguntando: ¿es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema? O si yo recurro a un médico, ¿es lícito alquilar a un sicario para que elimine una vida humana para resolver un problema? Francisco insistió en reafirmar que el feto no es un montón de células, sino una vida humana. ¡Qué bueno! Excelente. Pero la voz del Papa a lo largo de 2000 años ha sido inequívoca, unívoca, contundente, clara, proclamando el bien y atacando el mal. Y Francisco lo mismo da una de cal que dos de arena, o una de arena y dos de cal. Francisco subrayó mucho a los sacerdotes que reciben a mujeres que van a confesarse por haber tenido un aborto. No me gusta. Francisco subrayó que a los curas siempre les digo que cuando se acerca una persona en esa situación de aborto, con un cargo de conciencia, pues es dura la huella que deja el aborto en la mujer, que por favor no pregunten mucho y sean misericordiosos, como es Jesús. E insistió en que conviene llamar a las cosas por su nombre. Una cosa es acompañar a la persona que hizo esto y otra cosa es justificar el acto. Bueno, aquí se expresó con claridad. Sin quitar un ápice de importancia a la gravedad de los abusos sexuales dentro de la Iglesia, llama la atención la crudeza que emplea Francisco contra aquellos que pecan en este campo. Crudeza que no utiliza contra los jóvenes que lo interpelaron y a los cuales no les dijo lo que debió haberles dicho. Francisco es particularmente duro contra los sacerdotes que pecan y no les proporciona ningún tipo de misericordia ni de acompañamiento.
En cambio, con quienes abortan, Francisco pide acogida y acompañamiento. Reclamar acompañamiento a quien mata a su hijo y condenar de por vida a cualquier otro comportamiento esgrime una clara doble vara de medir según qué tema se trate y qué tema marque la agenda pública. Repito, en cambio, con quienes abortan, Francisco pide acogida y acompañamiento, mientras que con los sacerdotes que pecan dentro de la iglesia son abandonados al ostracismo sin ningún tipo de misericordia ni acompañamiento. Reclamar acompañamiento a quien mata a su hijo y condenar de por vida a cualquier otro comportamiento esgrime una clara doble vara de medir, según se trate de qué tema y marque la agenda pública. A raíz de la intervención de la generadora de contenido pornográfico, el Papa insinuó, nada más insinuó, la inmoralidad del trabajo de esa mujer, pero no lo denunció. Tuvo que ser María, la joven del camino neocatecumenal, quien explicó a la perfección y sin titubeos lo terriblemente dañino que es la pornografía. Dijo María: el sexo es una de las cosas más bellas que Dios dio a la persona humana. El expresarse sexualmente es una riqueza. Entonces, todo aquello que disminuye a la real expresión sexual, te disminuye a ti también como persona, te parcializa y te empobrece esa riqueza como persona. El sexo tiene su dinámica, tiene su razón de ser. La expresión del amor es probablemente el punto central de la actividad sexual. Entonces, todo aquello que lo tire para otro lado y que te lo saque de esa dirección, te disminuye como persona por una actividad sexual inaceptable. Y ahora otra contradicción, otra rata ahí en el muladar. Francisco añadió, para terminar el encuentro de Amén con los jóvenes, que en la iglesia la catequesis sobre el sexo está todavía en pañales. Perdón, pero no está en pañales. De golpe y porrazo, Francisco desconoce las encíclicas que la Iglesia ha escrito, nada más en el siglo pasado, sobre la sexualidad, el matrimonio, la vida humana. Nada de que está en pañales. Y asegura torpemente que los cristianos no siempre hemos tenido una catequesis madura sobre el sexo. Claro que la hemos tenido desde San Pablo. Desde San Pablo. Desde que San Pablo dijo: quienes no entrarán al reino de los cielos, hace ya casi 2000 años. La catequesis sobre la vida sexual humana está contundentemente conocida por la Iglesia, practicada por ella, y a nosotros nos toca recoger las ratas pestilentes, incinerarlas, antes de que alguno de nosotros se contamine con la rabia que despiden. Como es habitual durante este pontificado, la opinión pública católica vuelve a estar dividida ante la intervención de Francisco en el documental. Están los que aplauden la, entre comillas, valentía del Papa por enfrentarse a los jóvenes en esa situación y le aplauden su papel de escucha ante esas realidades complejas. Y estamos los que no entendemos ni aceptamos por qué Francisco se presta a meterse en esos berenjenales, porque nunca agrada ni a unos ni a otros, ya sea por defecto o por exceso. Nos toca entonces proclamar la verdad. Nos toca regresar y recordar las palabras de San Pablo.
¿Quiénes no entrarán al reino de los cielos? Ahí está la verdadera catequesis católica. En las epístolas de San Pablo, que me di el lujo de leer en detalle al inicio. Y concluyo negando que tenga algo de realidad las brutales palabras de Francisco, cuando dice: esa gente son infiltrados, que aprovechan la escuela de la iglesia para dar pábulo a sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la iglesia. Ideologías cerradas. En el fondo toda esa gente, o sea San Pablo, tiene un drama interno, un drama de incoherencia interior muy grande, que vive para condenar a los demás porque no sabe pedir perdón por sus propias faltas. En general, uno de esos tipos que condena es un incoherente, tiene algo adentro, entonces se libera condenando a otros cuando tendría que agachar la cabeza y mirar su culpa. A mí me ha producido casi ganas de vomitar la lectura de este texto, la denuncia que decidí hacer en esta sesión, aprovechando su gentil presencia, porque después de leerlo, tan vigente como ayer, el día 13, tan vigente como el día 5, miércoles de ceniza, no puedo dejar de alzar la voz para reescribir la historia. La otra historia, la que queremos que que triunfe en nuestra patria, la verdad de Cristo sobre la mentira oficial y el silencio cómplice o cobarde o ignorante de nuestra jerarquía. Con esto termino y espero sus comentarios, aportaciones, dudas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién quiere comenzar? Adelante, por favor.